Bienvenidos, hoy les traigo jugadores que jugaron en más de dos selecciones, incluso tenemos el caso de uno que representó a una selección que en ese momento ya no existía. Así que vamos allá. Bueno, hablamos de Kubala, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Este jugador fue leyenda sobre todo en el Barça. Es nacido en Budapest en el año 1927. En este país, en Hungría, debutó en Primera División y a los 17 años, en el 44, ya debuta con la selección húngara, con la que disputó un total de 6 partidos, anotando 4 goles en una Hungría que después se convertiría en aquella generación dorada de los años 50 que llegó a una final del Mundial incluso. Posteriormente emigró a Checoslovaquia, sus padres eran de allí, y en el país vecino estuvo 3 años, donde obtuvo la nacionalidad checoslovaca y disputó 11 partidos con la selección, su segunda selección. Después, ante la inestabilidad política del país, volvió a Hungría y se lo encontró aún peor Hungría, la verdad, porque también había bastante inestabilidad y vivió después una historia de película, porque tuvo que huir en tiempos ya de la Segunda Guerra Mundial y gracias a contrabandistas huyó del país, evitó las muertes varias veces y llegaría hasta Austria nada más y nada menos que cruzando un río a nado, en una historia increíble de supervivencia. El joven Kubala llegó a Austria. Después, en 1950, este habilidoso delantero llega a las filas del Barça, donde un año después es nacionalizado español. Bueno, en el Barça mostró todo su olfato goleador, un espectáculo, tiros con efecto, taconazo, unos goles espectaculares, se convirtió en leyenda del Barça y es aquí cuando juega con su tercera selección. Estamos hablando, por supuesto, de la selección española, donde debuta a los 27 años en julio del 53. Con la Roja disputó 19 partidos anotando 11 goles y luego además fue técnico de la propia selección española. A pesar de haber jugado en 3 selecciones, es un jugador que nunca jugó una Copa del Mundo, la de Isla Cubana. Bueno, hablamos ahora de Dejan Stankovic, este sí es más reciente, apenas hace unos 10 años que se retiró del fútbol y tiene la particularidad de que es el único futbolista en la historia que ha jugado el Mundial con 3 selecciones distintas. Vamos a hablar un poco del bueno de Stankovic. Este centrocampista nació en el 78 en Belgrado y a nivel clubes en toda su carrera destacó sobre todo en la Lazio y en el Inter. Llegó a ganar 25 títulos, incluido las Champions en 2010 con Mourinho. Y a nivel selecciones, con 19 años, debutó con Yugoslavia, allá por el año 98. De hecho, debutó con un doblete. Después, como digo, jugó la Copa del Mundo del 98 con Yugoslavia. Fue titular en 2 de los 3 partidos de fase de grupos, anotándole un gol incluso a la selección alemana. Era una de las figuras de esa Yugoslavia y de hecho también fue a la Eurocopa del 2000. Jugó 40 partidos representando a Yugoslavia, anotando 8 goles. Posteriormente, la guerra de Yugoslavia, la independencia, la segregación en distintos países y en 2003 es cuando Serbia y Montenegro se independizan, forman un país y, bueno, deportivamente a la Euro de 2004 no clasifican, pero llegan invictas al Mundial de 2006 firmando una gran fase de clasificación con un gran Stankovic. Aquí estamos hablando ya de la segunda selección de Stankovic, Serbia y Montenegro, y juega el Mundial de 2006 en un hecho bastante curioso porque poco antes de que se disputara el Mundial, 2 o 3 días antes, Montenegro se separa de Serbia. Entonces juega el Mundial Stankovic en un país que literalmente ya no existe, porque Serbia y Montenegro ya se habían separado. Algo bastante curioso. Con la selección de Serbia y Montenegro disputó 21 partidos anotando 4 goles y era el capitán, de hecho, de esta selección serbia. Después, al Mundial 2010, de hecho, manda a Francia a la repesca en la fase de clasificación para el Mundial 2010. Aquí ya estamos hablando de que es solo Serbia. Estamos hablando ya de su tercera selección. Le fue bastante mal en esa Copa del Mundo de 2010, pero Stankovic, como digo, ahí batió el récord
porque disputó un mundial con su tercera selección. Primero lo hizo con Yugoslavia, Serbia y Montenegro, y después con Serbia. En 2013 se retiró, habiendo disputado 42 partidos con Serbia y habiendo anotado 3 goles. Este es uno de los mejores futbolistas yugoslavos, serbios, serbio-montenegrino de todos los tiempos, la verdad. Bueno, ahora hablamos de Ashrik Sveiva. Este se supera. Este jugó en 4 combinados distintos. Vamos a hablar un poco de él. Este defensor nació en Gudauta, allá por el año 66, en lo que es la actual Georgia, que por entonces formaba parte de la Unión Soviética. Con esta selección debutó a los 23 años, cuando jugaba en el Dinamo de Kiev, que entonces era parte de la Unión Soviética. Con esta selección jugó la Copa del Mundo del 90, de hecho, el Mundial del 90, bueno, jugó, estuvo convocado, aunque no llegó a debutar. Después, la Unión Soviética clasifica también a la Euro del 92, pero antes de este torneo se disuelve y los jugadores que iban a representar a la Unión Soviética lo hacen en esta Eurocopa bajo el nombre de la Comunidad de Estados Independientes, que sería su segundo combinado que representa el bueno de Sveiva. Jugó un par de partidos con esta selección y, bueno, quedó último y posteriormente de esto, pues se disolvió. Él, por entonces, jugaba en el Dinamo de Kiev. Entonces, lo llama la selección ucraniana y viste la camiseta de su tercer combinado. Con Ucrania apenas jugó un amistoso, pero ya cuenta como tercera selección. Después, este central pasó a ser un trotamundo, jugó en China, jugó en Japón, después volvió a Rusia en el año 97, cuando ya tenía unos 30 años. Y es ahí, cuando juega en Rusia, cuando lo llama también la selección rusa. Y debuta con su cuarta selección, con Rusia en este caso, con la que disputó 8 partidos hasta retirarse en el año 2002. Es curioso porque él nació en Georgia, podría haber jugado incluso con Georgia, con una quinta selección. Pero bueno, hasta con 4 selecciones distintas jugó Sveiva. Bueno, vamos ahora con Andrei Piatnitsky, otro indeciso que no sabía qué selección representar. Bueno, este jugador nació en Tashkent, Uzbekistán, cuando este país formaba parte de la Unión Soviética, en el 67. En el 86, con 19 años, jugaba en el CSKA de Moscú. Y en el 90 debuta con la Unión Soviética. Ahí tiene su primera selección, con la que solo jugó un partido. Luego, la Unión Soviética clasifica a la Euro de 92 y se disuelve, pero pasa a ser representado por por la Comunidad de Estados Independientes, donde juega 5 partidos y es, digamos, su segunda selección. Este jugador, este defensa le llamaban Espartaco, desarrolló casi toda su carrera con buenos números en Rusia, donde salió campeón de la liga, de la copa con el Esparta de Moscú, y por esa época jugó con la selección de Uzbekistán, donde él había nacido. Disputó 2 partidos con la selección de Uzbekistán allá por el año 92, siendo esta su tercera selección. Pero después de estar tantos años en el fútbol ruso, pues la selección rusa decide convocarlo y de hecho llegó a jugar el Mundial del 94, en aquel partido contra Brasil en fase de grupo jugó Piatnitsky y terminó su carrera con 10 partidos con la selección rusa, anotando 2 goles y retirándose allá por el año 2002. Si les gusta el video, denle like, comenten, suscríbanse al canal y si les parece extraño estos casos, imagínense el caso de un jugador que jugó con 2 selecciones y además es heredero al trono en una isla de Indonesia.